Hola a todos y sean bienvenidos y muy buenas noches y muy buenas tardes y muy buenos días a donde se encuentren y sean bienvenidos a este nuevo programa de Ceci Juan, canal oficial YouTube. Hoy vamos a hablar de diversos temas, todo como siempre relacionado con estas élites que van conectadas y anexadas desde hace civilizaciones. Para ello hemos traído pues a los miembros del equipo del programa de radio La Voz del Viento, que también tiene un canal en YouTube. Tenemos en nuestro lado izquierdo Moisés Rojas, que que vive en Sevilla. Tenemos a nuestro colaborador Manuel Pitarch, y también tenemos al otro lado derecho de nuestros micrófonos a Colin Rivas, que también es de La Voz del Viento, uno de los presentadores y también investigador, y ha publicado pues con Moisés el libro de Illuminati, que es un libro muy interesante, es una serie muy importante que está ahí puesta en libros y va saliendo. ¿Cuántos volúmenes han salido, chicos? Han salido 1, 2, ¿no? Moisés. Sí, dos acaban de salir. Ya hay 2 volúmenes, por lo tanto, pues pondré los enlaces en la descripción. Y bueno, vamos a daros la bienvenida. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a Moisés Rojas. ¿Cómo estamos, Moisés? Muy buenas noches y bienvenido a Ceci Juan. Buenas noches, Juan, y bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros. Yo creo que va a ser una tertulia muy agradable. Perfecto, muchísimas gracias. El placer es de nosotros que estéis tanto tú, Moisés, como Colin. Y ahora vamos a pasar el micrófono a Colin Rivas. Colin Rivas, muy buenas noches y sea bienvenido al programa de Ceci Juan. ¿Cómo estamos? Good evening, Ceci Juan. Buenas noches a todos en España, en Sevilla, estáis en Cataluña, Madrid, ¿no? ¿Dónde estáis? En Andalucía. Andalucía, vale. Pero estás en Sevilla también o cerca. Yo estoy en un pueblo de Jaén. Jaén, muy bien. Que tiene también su significado esotérico, ¿no? ¿Sabes de dónde viene el nombre de Jaén? No lo sé. Yo es que indago por otras partes. Vale. ¿Sabes cómo se llaman los, digamos, espíritus malignos que le llaman los islámicos o los musulmanes? ¿ISIS? No, esos no. Estoy diciendo en la religión, el esoterismo incluso sufi, los demonios, estas entidades, digamos, extradimensionales se llamaban jinn. Oh, jinn, sí, jinn, que comentó Leo Zagami, sí. Y jinn, de ahí viene Jen o Jaén. Exacto, ahora sí que lo he pillado. Sí, creo que alguien lo dijo, pero no recordaba. Pero gracias por el anote. Porque es muy importante, es un área muy, muy importante, fue un área muy cultural también, histórica en tiempos remotos y hoy en día también es conocido también por otras, más gastronómicamente, ¿no? También. Exacto, sí, la verdad que sí, Colin. Tengo un colaborador que sí que es de Jaén, que sí conoce eso bastante bien y bueno, es interesante el apunte que has hecho. Gracias, Colin. Y bueno, y como no, Manuel, muy buenas noches, un programa más, ¿no? Aquí nos encontramos en un mes de noviembre, llegando ya a finales y viendo toda esta tensión que está viendo, que está generando las élites hacia la población mundial, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Manuel? Bueno, antes que entremos en debate, ya nos comentarás eso después también. Bueno, primero de todo, buenas noches, tanto a Moisés, a Colin y a ti mismo y a la audiencia que nos va a escuchar. Y bueno, viene un mes calentito, ¿no? Sí. Muy calentito. No, la verdad es que sí, hoy me ha pasado... Y perdón, que quiero hacer una pregunta a Colin, ya que de eso, yo soy de Cataluña, ¿también hay alguna simbología? Ya por curiosidad. Es que entrar en Cataluña es como entrar en un pozo sin fondo, porque tiene tantas simbologías y es una tierra, digamos, tan mágica, llena de batallas, de luchas, desde también tiempos remotos, y claro, es una región mucho más grande que digamos... bueno, Barcelona, para puntualizar más, Barcelona. Barcelona me encanta y soy muy fan del equipo de fútbol, del Barça. Bueno, cuando puedo verlos me encanta cómo juegan.
Bueno, te aviso, hoy ha sido un partido tremendo. Ya han jugado contra el Roma y les hemos metido 6-1 y el 1 al final, en el último segundo, nos han metido uno por dejarles meter uno, ¿no? Madre mía, estáis intomables, ¿eh? El Madrid, la Roma, esto viene muy temprano. Espero que dejen todo lo bueno para el final, ¿no? Porque esto acaba de empezar solo. Acaba de empezar, has dicho. Bueno, pero juegan muy, muy bonito. Me encanta además la ciudad. Estuve en la ciudad varias veces y tuve hace muchos años también alguien, digamos, relacionado afectuosamente de Barcelona también y de Llobregat. Y bueno, es que me encanta. De Cataluña, igual que de Andalucía, de toda España. Tengo solo palabras de agradecimiento, de maravilla, porque la gente en general, sea catalana o andaluza o gallega o vasca o incluso Valencia, si no me olvido de nadie que no se enfade, o madrileña, siempre me han tratado muy bien todos, en general en la península ibérica y especialmente Cataluña, una gente fantástica, ¿no? Aunque Sevilla tengo que darle un punto más, un +1, ¿no? Porque Moisés está más cerca ahora de mí. Y Sevilla tiene un color especial, o sea, eso está claro. Sí. Muy interesante, ¿eh? Me ha gustado mucho esa entradilla que ha hecho Colin para el programa y para todos los oyentes, ¿no? Bueno, la primera pregunta que os voy a formular, tanto para Moisés y como Colin, ¿cómo empezasteis dentro de este mundillo del misterio y luego también fundar el programa La Voz del Viento? Porque esto no viene de la noche hacia la mañana, esto viene por algo, esto es una causalidad, como dice aquí Manuel Pitas, que siempre hace esa puntualización, causalidad. Comenzamos por Moisés, si te parece bien, Colin. Sí, mejor se expresa mejor él. Perfecto. Que va, no tanto. Bueno, básicamente, pues sí, se puede decir que casualidad, causalidad, como quiera llamarlo, pues digamos que ya estábamos los dos un poco activos y entonces, pues bueno, pues siempre en estas actividades, nunca mejor dicho, pues hay altibajos, etcétera, como siempre, como en la vida. Y resulta que, bueno, pues en una de ellas, en la que tú estás también activo y tal, pues coincides, también no solamente por el mero hecho de coincidir, sino también porque ambos pues hay una afinidad en los temas que tratamos, bueno, como siempre también va a pasar, por ejemplo, con programas afines como el vuestro, por ejemplo, y bueno, pues se establece la amistad y la verdad es que ya digamos que haciendo cosas juntos, pues llegamos hasta el punto de tener los libros, de empezar a trabajar muy seriamente todos estos temas. Y bueno, no hace falta que diga que Colin pues es todo un genio de todos estos temas y yo lo considero un poco como mi maestro, ¿no? Entonces pues de su mano pues tenemos todo este material que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Y bueno, ya no sé cuál será el punto de vista de Colin, pero que seguro que muy afín. Adelante. Sí. Yo solo quería mencionar que habíamos empezado ya hace años cuando, porque siempre me llaman como vosotros radios y alguna que otra también televisión local, regional o nacional de Europa, en concreto pues de España, de Cataluña, de Galicia, de Andalucía, y hace pues, no recuerdo exactamente porque es siempre difícil decir, hace 5, 6, 7, 8 años, me llamó pues un chico llamado Moisés y como un poco abrió como Moisés ese mar muerto para introducirse un poco en el mundo este más profundo, ¿no? Él tenía su programa fantástico de radio en Marchena, que es el Radio de Infierno, ¿no? Traducido, dicha la cita. Y pues primero empezamos a colaborar un poco, digamos, estrechamente, haciendo programas pues cada 2, 3 meses, ¿no? Y él me hacía entrevistas.
Y Moisés, obviamente, que es un chico que tiene mucha curiosidad y le gusta llegar al fondo de las cosas como cualquier buen periodista y individuo como Moisés, pues me preguntó si podía colaborar ya más mensualmente, ¿no? Y yo le comenté también que tenía muchas informaciones y ya libros yo también que había editado ya en otro idioma, y si él podía pasar estos libros y más información que tenía de la biblioteca que tengo, de muchos cientos de libros esotéricos, de magia y de otras también temas y tópicos históricos que están revisionados, digamos. Yo me considero más un historiador revisionista que investigador o experto en cualquier cosa. Yo no soy experto en nada, ni soy ninguna autoridad. Siempre doy un poco como opinión e intento, digamos, darle un poco de evidencia con diferentes informaciones que consigo, pues, a veces pues viajando a países, hablando con otras personas amigas que pueden estar involucradas en diferentes partes de la vida, caminos de la vida, pues sean periodistas de periódicos serios o reporteros de televisión o gente incluso que trabaja pues para la policía o que tienen una historia interesante a veces que contar y siempre hay que escucharlos, y a veces puede ser ficción y a veces la verdad es más que la ficción. Y entonces Moisés, digamos, un poco como mi castellano no es tan bueno y el escrito ya es mucho peor, entonces decidió, digamos, de una manera colaborar los dos y ayudarnos mutuamente para empezar a publicar informaciones sobre la Atlántida, historia revisionista, pues en las crónicas de los Illuminati, pero puestos digamos al contrario que a otra gente que publica blogs o que escribe libros y obtiene mucha desinformación o mezcla muchas cosas como familias Illuminati que son solo 13 o que son 12 o el consejo que son solo 12 o 13 o 14 o 15 o 16. No, estamos hablando, por ejemplo, y esto ya metiéndonos en partes de nuestros libros y de incluso audios y videoprogramas que hemos hecho un poco más en profundidad en, por ejemplo, las realezas de Europa que se asentaron en la parte baja de Alemania, ¿no? Y también diferentes tribus que vinieron de lo que hoy en día es Irán, Irak, y sobre todo Egipto. Y a partir de ahí tienes muchos príncipes y princesas y nobleza que normalmente o raramente la gente oye su nombre o incluso pueden ver en televisión. Normalmente en los ámbitos conspiracionistas o los ámbitos del misterio siempre están nombres como Rockefeller, como Rothschild, y etcétera, etcétera, que a veces están muy por debajo del pico de la pirámide y son como meros lugartenientes de los que verdaderamente no salen ni en la televisión ni en los medios y raramente van a salir en cualquier medio de información o de desinformación de otra manera, o blogs, etcétera, etcétera, a no ser siempre la mitología o historiología desinformante sobre esto, los Illuminati, que tienen su origen. De hecho, se pueden trazar muchas de estas familias de vuelta hasta el continente mítico de la Atlántida y un poco lo que yo llamo la destrucción de Atlantis, que no fue la única destrucción, sino que ha habido muchas, sino cientos de civilizaciones durante no solo miles de años, sino mucho antes de la Atlántida incluso, y puede llegar hasta billones de años que
el hombre ya residía en el planeta Tierra. Muy bien. Muy interesante, Manuel. ¿Qué nos puedes aportar al respecto sobre lo que ha dicho Colin? Bueno, yo más que aportar, lo que le preguntaría tanto a Colin como a Moisés sería que, aparte que habéis escrito los libros y colaboráis juntos, que decir, eso tiene una base vuestra de principio, que todo el mundo que nos ponemos en este tema de los misterios, o hemos vivido experiencias personales o tenemos unas inquietudes ya desde muy pequeños que nos llevan a estos temas. Entonces me gustaría profundizar, antes de empezar a hablar de los temas interesantes, el cómo fue vuestros principios. No sé si me explico ya, la colaboración entre vosotros sí, pero ¿cómo entró ese gusanillo a cada uno de vosotros para meteros en este mundo del conspiranoico, digamos, o del misterio, de todas estas cosas que son normales, pero que en el mundo ordinario son extraordinarias, ¿no? Porque nos lo han vendido así las élites que nos mandan. Entonces, no sé, me gustaría que contestarais los dos, ¿no? Moisés. Sí, bueno, pues básicamente yo te puedo decir una pequeña anécdota. Cuando a esto de la comunión, de la edad de 7 o 8 años, cuando llega el cura a la clase, bueno, para ver quiénes van a hacer la catequesis, etcétera, pues resulta que todo el mundo de la clase levanta la mano y yo no. Yo no levanté la mano porque yo ya ahí dije, aquí hay algo que realmente no me cuadra, y entonces como no me cuadraba, pues no me sentía realmente con un nexo sobre la religión definitiva, ¿no? Entonces ya desde esa edad yo era muy inconformista, muy rebelde en ese aspecto, pero sobre todo no rebelde porque sí, ¿no? Sino porque más bien no me entraba, ¿no?, el concepto, por ejemplo, de Adán y Eva y de la serpiente, etcétera. Y entonces yo entendía que eso no era para mí, de alguna forma. Y entonces, bueno, eso fue quizá el principio, quizá de donde a lo mejor, de alguna forma, pues ya se manifestaba a lo mejor mi inquietud. Y después, mucho más adelante, pues quizás que bastante joven y relacionado un poco quizá con las artes marciales, pues me entra un poco el gusanillo pues del tema también, por ejemplo, de los viajes astrales, también la cultura andaluza, véase también el tema de los gym, por ejemplo, todo ese esoterismo que de alguna forma se había cruzado un poco conmigo, pues todo eso me hace ser más inquieto todavía. Y entonces, bueno, pues también incluso a nivel a lo mejor político, pues siempre había observado que algo tampoco cuadraba, y siguiendo avanzando con todo eso, pues yo he sido de los que se plantean pues cualquier cosa, ¿no? Y planteándome una cosa de aquí, planteándome una cosa de allá, pues al final acabé conociendo pues algunos que otros periodistas o compañeros del misterio, de la conspiración, etcétera. Y yo creo que partiendo un poco de la base que a lo mejor podemos tener muchos, ¿no?, que de alguna forma te has tropezado con algún concepto que no te cuadra realmente, y como no te cuadra, pues al principio a lo mejor aprendes sobre la democracia, o se te cruza el mejor concepto de la anarquía o cosas así, que aquellos que leen, que también tienen curiosidad, pues acaban discerniendo todas estas partes que bueno, que parece que lo es todo, pero que sin embargo todo esto trasciende desde hace mucho más tiempo, ¿no? No te cuadra a lo mejor la historia, etcétera. Y observando todos estos componentes, pues acabas pues bebiendo, ¿no?, de la fuente de la conspiración, y la conspiración que realmente sientes, ¿no? Porque te das cuenta de todas las injusticias que hay en el mundo, y que por supuesto cualquier persona que tenga cierta nobleza pues va a luchar en contra de esa injusticia que existe en el mundo. Y aunque bueno, tú puedas aportar solamente un granito de arena, pero sin embargo yo creo que es muy noble, que todos deberíamos hacer, ¿no? Entonces un poquito esa es la historia que me lleva pues al final pues a hablar no solamente de conspiración, sino también
vivirla en el sentido de que hay que discernirla, hay que contemplarla y hay que saber por lo menos dónde están los límites de la Matrix y dónde te puede incluso a ti mismo ayudar para salirte de ella o por lo menos convivir de la mejor forma y ayudar a los demás. Entonces, en ese aspecto es el motivo que a mí personalmente me impulsa pues a investigar todas estas cosas. Y ya pues, por ejemplo, con Enribas, pues hay cosas que incluso yo creo que hablando con él, oye, y tal cosa, tal, pues sí, pues eso tiene relación con otra cosa y tal, y entonces al final la unión hace la fuerza. Y yo creo que es lo bonito de todo este mundo, ¿no? Sobre todo de los que ven este mundo como algo noble que tú quieres hacer para ayudarte a ti mismo, a los demás y en general pues al mundo, ¿no? Para dar un poquito de luz y que la oscuridad no nos invada por completo, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí, pone acá aquí que queda 5 minutos. Una vez que acabe os daré otro link para que podamos acceder a esta segunda parte. Y bueno, quería aprovechar que es muy interesante lo que has dicho, Moisés, porque por ejemplo casi todos coincidimos en que siempre hay una parte de nuestras vidas que nos cambia y nos hace pues cambiar ese... Y bueno, eso Manuel también lo sabe perfectamente, Manuel, porque bueno, si tuviésemos que hablar de lo tuyo... Sí, pero vamos a dejar que nos cuente Colin. Colin, sí. Que queda 5 minutos y pasamos al otro link. Colin, adelante. En 5 minutos explicar cómo empecé en esto... Es muy difícil, ya lo sé. Es como explicar el universo a un niño de 5 años en 30 segundos. Pero bueno, digamos de una manera bastante simple, ya mi familia, digamos, tenía vínculos con autoridades religiosas, incluso trabajando para ellos, y tuve tíos, incluso abuelos, que también estaban metidos pues en trabajando con las fuerzas de seguridad, incluso el militar, y varios de ellos a veces te sientas siempre con la familia y sabes cómo eran debates de gente mayor, pues te mandaban a jugar al béisbol o al fútbol o al tenis afuera, ¿no? Al jardín, ¿no? Y yo siempre me intentaba colar, digamos, por la ventana, por el patio exterior para oír qué decían los mayores y de que estas cosas que hablaban, ¿no? Que eran muy curiosas, a veces de la religión, a veces cosas de ovnis, incluso cosas que aún no he contado, pero que parecerían, como ha dicho Manuel, a gente de la calle demasiado extraordinarias, incluso no tendrían la suficiente mente abierta para poder asimilar eso. Y de hecho mi madre muchas veces me tapaba los oídos, dice, no le digas eso al niño y cosas de estas, ¿no? O sea, hablando desde extraterrestres liliputienses hasta dinosaurios que aún están con nosotros, como por ejemplo allá en los años 20, una vez un miembro de mi familia me explicaba que el militar en Italia, en el norte de Italia, fue mandado para perseguir a un dinosaurio. Eso parece sacado de una película casi de Jurassic Park. Y además ellos tenían evidencia incluso de las huellas y lo seguían hasta una montaña y de repente esas huellas como se desvanecían en el aire. Y cosas de ver en el desierto de Nevada ya por los años 80, incluso unas luces en formación de 5 y que se convertían en una luz, como si, por ejemplo, tú tienes el puño cerrado y lo abres y se convierte en 5 luces. Y yo ya de aquella pensaba y no creía, sabía que si alguien tiene esa tecnología no es de este mundo, no es de este mundo. Y señales que podías ver no solo a través de gente normal a veces, sino también de otra gente extraordinaria, como mi primer libro que leí sobre el continente de la Atlántida,
yo soy de los años 70, o sea que tenía pues unos 14, 15 años en los años 80, de Ignatius Donnelly, que también fue congresista de los Estados Unidos y escribió un gran libro, y de hecho estuvo a punto de mandar, cuando el presidente era Abraham Lincoln, un barco que se llamaba además Atlantis para, digamos, juntar más información sobre este continente y otras cosas del pasado, digamos. Y me encantaba siempre leer las leyendas celtas, y siempre le daba ya una interpretación no solo religiosa, sino también, digamos, como estos héroes de las leyendas los comparaba a esas series de ciencia ficción que ya empezaban en los 60, como Star Trek o incluso Invaders, un show en el que un arquitecto, una vez durmiendo en un coche, tiene un avisamiento de un ovni, y este arquitecto se pasa toda esta serie de Invaders, los invasores, era en blanco y negro, no sé si la conocéis. Sí. Llamó mucho mi atención. Y mucho antes que V, con los reptilianos, él incluso llega a una... Adelante. Hola, buenas noches otra vez desde Londres, donde el Imperio contraataca, justo detrás de las líneas enemigas. A Manuel, a Moisés, al gran Juan de Jaén. Barcelona es poderosa y Sevilla, la lluvia, una maravilla. Para que no me olvide de todos. Perfecto. Bona nit, buenas noches. Y Gabón también, ¿no? Boas noites. No sé si me olvido alguno más, ¿no? Bueno, pues estaba comentando que la serie Invaders fue una serie, además de los libros que comentaba, de Ignatius Donnelly, o Ignacio Donnelly, de origen irlandés, congresista, historiador, arqueólogo. Sabe, los oyentes, tengo que ponerlos en perspectiva, que hace 200, incluso 300 años, nuestros, digamos de una manera, ancestros o abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, muchos de ellos, los que podían estar educados o hacían autodidacta, sabían latín, griego, y eran muy generalistas, sabían de muchas cosas, cosa que hoy se está tendiendo más a ser, digamos, especialista en una cosa sola e ignorar otras cosas que son más importantes también para la formación, de una manera, por ejemplo, del punto de vista psicológico y el punto de vista filosófico, que son muy importantes para la formación del ser humano y se están obviando en todas las educaciones del mundo occidental. Y lo que comentaba es que Ignatius Donnelly era muchas cosas que hoy en día sería imposible concebir en cualquier autor, investigador o cualquier científico que solo es especialista en una cosa, ¿no? En una cosa sola o en dos cosas máximo, ¿no? Y comentaba de este gran productor que era padre de uno de mis mejores amigos en lo que llamamos el high school y college, que es como el tercero de bachillerato en España, ¿no? El COU, la selectividad, y después la universidad, los primeros años de la universidad. Y su padre era, de David, era Alan Armour, que fue el productor de varias series de televisión. La más famosa y más productiva, que le trajo mucho dinero en los ambientes de Hollywood, fue, que todos conocéis, después hizo una película Harrison Ford, El Fugitivo. ¿Os acordáis de esa gran película de los años 50, 60, de El Fugitivo? Eran unas series, ¿no? Una serie, sí. De que principalmente el protagonista supuestamente era inculpado de haber matado a su mujer y después es siempre, bueno, el inocente que es perseguido por el sistema y él está un poco fuera del sistema para hacer justicia, etcétera, etcétera. Y con ese mismo productor, Alan Armour,
pasé muchas noches en su casa y muchos días, sobre todo con su hijo, y siempre estaba interesado en hablar con el padre. Y nunca me llegó a decir cómo fue la idea de este show, que cuajó muy bien, sobre todo en las pantallas americanas. Otra vez repetía, The Invaders, los invasores. No sé si se llegó a llamar así en España. Sí, así. Sí, exacto. Incluso hace poco he tenido gente que me ha contactado por Twitter y por Facebook o por email, comentando que se hizo, como digamos, una reposición de esto en los años 2000 en el Canal Plus o alguna canal que tenéis privado, no sé si es televisión española o lo que sea, ¿no? De estas series mismas en blanco y negro, las cuales la idea original era de Larry Cohen. Y esto es como 20 o 30 años mucho antes de las famosas series V, de esos extraterrestres llegados de otro planeta, intentando cambiar el curso de la humanidad al intercambiar tecnología y, digamos, conocimiento con los humanos, y que esconde un secreto oscuro, que al final estos extraterrestres no solo son malevolentes, sino que además usan a los seres humanos como comida, ¿no? No son solo estos que se toman ratones como la bella Diana de la película, y interesante ver también los nombres en código, y también decir que esta es una película no V, sino The Invaders, los invasores, que se la recomiendo a todas las nuevas generaciones, sobre todo a Juan y a Moisés, no tanto a Manuel, porque Manuel es de la mía ya. Sí, somos de tu quinta. Es de mi quinta, de los 60, 70 seguro. Sí. Y entonces él ya ha visto esta serie y seguro que también le ha prestado atención. Y muy interesante las series, qué bien hechas estaban, cómo estaban incluso basadas en esos avistamientos ya de los años 47 a 54, en los cuales el más famoso es el de, no solo el de Kenneth Arnold, pero el del George Adamski, y esas naves y esa historia está muy basada en eventos, sobre todo la tecnología, en eventos de George Adamski, ¿no? Y este show, si no recuerdo mal, es de Larry Cohen, y quedaros con el nombre, porque ese apellido es Cohen, es donde viene la palabra coin o acuñar. Acuñare en latín, acuñar cuando acuñas moneda en español, y coin, C-O-I-N en inglés, significa moneda, y viene de una tribu muy antigua, una tribu que le llamamos la tribu levita, que hablé hace unos 3 o 4 programas, si no recuerdo mal, en La Voz del Viento, sobre esta tribu, que es además una tribu que israelita, digamos de una manera, judía, hebrea, en donde los rabinos, muchos de ellos, se relacionan con que tienen escamas. Y como sabéis, en la religión judía y de esta tribu vino ese, digamos, tipo de edicto: los judíos no comen nada que tenga escamas, incluido marisco, ¿no? Como las gambas, el pescado principalmente que tenga escamas. Esta es una prohibición de esta tribu, de que los rabinos principales hace muchos cientos de años venían del Medio Oeste y se llamaban los Cohen, como también el gran autor Leonard Cohen. Con esto significa que no tiene nada de malo que alguien se llame Cohen, Solo estoy hablando de esta tribu que se llamaba Cohen y que viene de otra palabra más antigua en hebreo que se llama Gaonim o Gaonem. Incluso esta Cohen es una derivación del Gaonim, la G. Y esta misma G es la que vemos en muchas producciones hollywoodenses, y también es la G que vemos en el símbolo de la francomasonería, aunque los
adeptos a la francomasonería, en los niveles más bajos, se les explica que esta G viene de el gran arquitecto, que es la G en inglés para God, pero más lejos de la realidad. Esto viene de Gaonim, que es esa tribu levita, que mueve muchos, digamos, tentáculos de diferentes grupos, en el cual esa tribu está infiltrada desde los judeomasónicos hasta los católicos, grupos cristianos y protestantes, y este es como un símbolo, digamos, muy allegado a esta tribu de Gaonim o de la G de los Cohen, que es la familia principal, que la podemos trazar casi mucho antes incluso que el Imperio Romano, y data incluso de los tiempos del gran faraón, el faraón, digamos, prohibido en Egipto, de las 17 y 18 dinastías, que se llama Akenatón, y Akenatón es Agenatón es el ojo que todo lo ve. De ahí tenemos, por ejemplo, es el 007 GoldenEye, y vemos el ojo de Akenatón y vemos también este símbolo de esta tribu, porque las películas de 007, como siempre indico, y en varios programas, sobre todo que hacemos sobre películas de Hollywood, fue escrita por Ian Fleming, y Ian Fleming, curiosamente, ¿de qué iba a escribir? Sino de su vida, que él era un agente secreto, fue un agente secreto de la Armada, de la Navy, de la naval inglesa, y exactamente escribió historias que a él obviamente le sucedieron. Y además no solo era un espía, sino que además estaba muy asociado a el mundo esotérico y de la magia, y era un ferviente seguidor de John Dee. Y John Dee, durante los siglos XV y XVI, le acuñaban el nombre de 007 por las gafas que llevaba, que formaban como dos ceros, se ve en muchos cuadros, y la patilla que formaba un 7, 007, 007. Y curiosamente, Ian Fleming, el autor de James Bond, además de haber recibido un OBE, que es el título del Imperio Británico por sus servicios prestados, él era el primo de Christopher Lee, que es el que hace las películas de vampiros, y es probablemente el Drácula con Bela Lugosi más conocido de Hollywood, ¿no? Entre ellos hace muchas películas esotéricas, incluso de magia y de terror. Y es curioso que estaba asociado a este sujeto, que es un espía además, para, como dicen los Rolling Stones, su satánica majestad, la reina. Esto es todo. No me quiero tampoco enrollar porque quiero dejar hablar a todo el mundo aquí, pero bueno, cuando un poco me empalmo, empiezo a hablar y como junto todos los puntos, ¿sabes? Porque te lleva desde los invaders hasta los levitas, que se supone que tienen escamas como los reptiles, estos jefes de estas tribus, hasta el ojo de Akenatón, que se ve claramente en el reverso del billete del dólar, como de hecho no es Horus, es el ojo de Akenatón, y esa párpado se ve exactamente además que viene representado con unas camas, y debajo aparecen las 13 tribus reinadas por la tribu levítica Gaonim de el original Israel, que es Isis, Amen-Ra, y El o Baal, que era un dios cananita de los celtas que residían en esta parte del Medio Oriente entre Egipto y Irak y Irán, que soy Sumeria, Siria, etcétera, porque esa región obviamente no estaba dividida en países hasta que Gran Bretaña a principios del siglo pasado empezó a dividir el Imperio Otomano en regiones. Muy interesante, la verdad. Por eso podríamos hablar de lo que está ocurriendo ahora, de paso, que nos lo comente Moisés. Sobre este último apunte que ha hecho Colin es muy interesante, porque esto explicaría el trasfondo
que tiene este motivo que está pasando ahora mismo, o estos motivos, ¿no? Que, por ejemplo, en lo de Irak, invadieron Irak, pero al Museo de Oro, de arqueología, en busca de ese oro que tenían. En la película 13 Reyes aparece totalmente el tema ese de la invasión, y van a por el oro, no van a por el petróleo, ¿no? O Tres Reyes, creo que era la película de George Clooney de Willa Warner. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre lo que ha dicho Colin? Bueno, pues que es importante, muy, muy importante saber cómo era la lógica pues anterior a la historia prácticamente nuestra, ¿no? De Occidente, porque si no comprendemos eso no vamos a saber, por ejemplo, lo que tú bien dices, qué es lo que van a buscar, ¿no? A estos lugares. Y además, muy bien planteado, porque no solamente el oro, sino también monumentos, arte y lo mismo también otras cosas que pueden parecer misteriosas a nuestros ojos, pero que sin embargo encierran conocimiento, y ese conocimiento les es útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, para unir también lo que dice Colin con todo esto, con lo que está pasando a día de hoy, yo haría hincapié un poco a lo que sería el tema de la historia, por ejemplo, incluso aquí en la península ibérica, porque además también es lo que tratamos en el primer libro, de recoger y de explicar para que todos entendamos, por ejemplo, qué es lo que pasa en Siria, qué pasa en Irak, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir a un pueblo de Extremadura, frontera con Andalucía, que se llama Monesterio. Y claro, todos pensarán que, bueno, sí, evidentemente hay un monasterio, o lo hubo, y hoy en día pues queda lo que es el, digamos, patrimonio, ¿no? Que todos pueden visitar, ¿no? De ese monasterio. Pero esta zona se llama Monesterio, o sea, con E, no con A. Todo esto, por ejemplo, explicamos que la trascendencia exacta de los cultos de hoy en día son precisamente cultos anteriores, como por ejemplo el estelar, el lunar, el solar, etcétera. Y este pueblo, que ha conservado misteriosamente y curiosamente el nombre, digamos, más exacto, que combina luna y estrella. Entonces la fusión, pues monasterio, ¿no? Es el templo que contempla, digamos, de alguna forma la luna y las estrellas. Este templo, esta zona que, bueno, que conserva, como ya he dicho, el nombre, pues es muy importante porque nos sirve para comprender lo que había, digamos, antes de la religión cristiana, por ejemplo, ¿no? Y saber de dónde venimos exactamente. Entonces, por ejemplo, tal como funciona, digamos, esta lógica, podemos aplicarla a muchos conceptos que explicamos también en el libro, como por ejemplo la palabra ministro, que ya por ahí puede relacionar, por ejemplo, con el Egipto también, con Min, con istro, de astro también, de estrella, igual que la palabra pastor, que es el que mira las estrellas mientras cuida del rebaño. Ellos pueden mirar las estrellas, mientras que el rebaño no, el rebaño permanece comiendo su pasto y poco más, ¿no? Entonces, este conocimiento es el que nos puede ayudar a despertar, en el sentido de que nos ayuda a descifrar lo que viene a ser esta matriz, ¿no? Que todo el mundo ha escuchado y habla, ¿no? Pero este conocimiento se establece en símbolos. Estos símbolos, pues evidentemente se encuentran en Egipto, se encuentran en la parte celta, pasan evidentemente por la península ibérica, por Gran Bretaña, por todo lo que viene a ser la cultura occidental, pues está arraigada a una cultura previa, también, como decía Colin, al tema atlante. Y todo este conocimiento es el que te puede decir exactamente lo que pasa hoy en día en Siria, qué es lo que buscan en Siria, qué es lo que han buscado en Irak, y por qué esa zona es tan importante, aparte de lo obvio del petróleo. Pero sí es verdad que es una zona donde convergen pues las civilizaciones, la historia, los distintos puntos, porque por ejemplo el último atentado sucede en Viernes 13,
Y ahí podríamos, por ejemplo, hablar también de lo que viene a ser los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, domingo, pues el día del sol, ¿no? El día del cristianismo, el día de esa religión que, digamos, las une a todas y las ata en las tinieblas, como diría Tolkien, y que nosotros a día de hoy padecemos, pero claro, es que no comprendemos la verdadera historia oculta, que es difícil evidentemente de explicar, es difícil de a bote pronto pues estructurarla o desestructurarla y analizarla así rápido y veloz, ¿no? Pero sí es verdad de que la simbología se manifiesta desde la antigüedad hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hasta lo que vemos en la televisión, ¿no? Hasta incluso los artistas que hoy en día, pues, de alguna forma tejen la realidad de, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Y se ven influenciados por los artistas que beben un poco de los símbolos que le retransmite, pues, Hollywood, los mismos famosos, y bueno, de todo esto que la tele también maneja, nos controla y nos acaba, digamos, de alguna forma metiéndonos en el bolsillo de esta matriz, ¿no? De esa madre de la realidad que ellos quieren crearnos y que, como dice Colin, el mismo ápice de la pirámide pues nos sugiere que el que está ahí arriba no es exactamente lo que nos han dicho, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que la religión cristiana, pues evidentemente tiene una base en la Biblia que tiene muchas incoherencias y que al final pues podemos resumir en lo que viene a ser la historia del siglo XX como si fuera la causa de la manipulación, de la guerra. Podemos entender por qué sucede la guerra, qué intenciones hay en la guerra y, por ejemplo, las casas reales. Y todo eso, incluso partiendo de lo que ya he comentado antes, un pequeño pueblo que se llama Monesterio, que nos da las claves de que realmente nuestros antepasados tenían una fe, una religión muy distinta a la que tenemos hoy en día y que no conocemos. Entonces, eso es lo que nos ayuda, por ejemplo, a entender esta realidad y es digamos, lo que intentamos hacer en el libro para que todos entiendan realmente por dónde viene todas estas cuestiones, que no es fácil, ya digo que no es fácil entenderlo todo a la primera de cambio, pero que como diría también Colin, esto es un puzzle cósmico y cada piececita te va a decir algo más de este orden mundial, ¿no? Sí, el nuevo orden mundial, The New World Order, este famoso New World Order que quiso también, un 11 de septiembre de 1990, George Bush padre dijo, hay que crear un único gobierno para hacerlo a nivel mundial y que no existan tantos gobiernos, ¿no? Manuel, ¿cuál es tu opinión viendo...? Bueno, sí. Yo más que la opinión, lo que vamos a hacer es retomar un poco la entrevista para preguntarle de su libro, porque yo les he preguntado un poco en sus inicios, pero a partir de ahí nos hemos ido y el tiempo corre y al final no hablaremos del libro. Y me saldría mal, porque les tenemos aquí para entrevistarles sobre sus investigaciones y sobre lo que han escrito. Y entonces es muy interesante y tendríamos para hacer un par de programas más. O sea que ya os emplazo para otro programa, sobre todo para que nos contéis todas estas cosas que sabéis, aparte de lo que ya habéis escrito, pero que estoy seguro que nuestros oyentes estarán encantados de escuchar todas estas historias, ¿eh? O sea, que quedáis emplazados para más veces, ¿eh? Si no, ¿dónde está? Yo lo que os preguntaría un poquito sobre el libro. El primer libro, lo que habéis escrito sobre qué es la manita muscaria, las realidades secretas y las casas reales, etcétera, etcétera, de todo lo que habéis escrito un poquito, nos hagáis un pequeño resumen para que la gente coja ese gustillo para comprar el libro, leerlo y enterarse con más profundidad de cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo empezaría un poquito por qué es la manita muscaria y para que la gente sepa un poquito de qué va, ¿no?
Sí, ¿puedo entrar yo? No se importa, Moisés. Sí, Andrea. Claro, adelante. Vale, esto es muy importante porque desde los comienzos de, digamos, del hombre primitivo, que también hay una parte de ello que no era tan primitivo, puede ser que nosotros, de hecho, como piensan muchos científicos, aunque no lo quieran decir, no seamos de este planeta per se, pero digamos que el hombre o los habitantes originales de este planeta, y no me refiero a nosotros mismos, pero a lo mejor nosotros nuestros ancestros al llegar aquí, de una manera asimilaron este culto a la naturaleza, como Moisés mencionaba también, evolucionó como un arquetipo también en nuestras mentes, porque al final la naturaleza creó nuestra mente y por eso estamos siempre totalmente enfrentados, el hombre con la naturaleza, queriendo ser más poderoso que la naturaleza, cuando la tecnología nunca, la mejor tecnología y más moderna, nunca será capaz de mejorar a la naturaleza. La naturaleza es algo, como decía Lord Byron, que nosotros nos extinguiremos, igual que se extinguieron los dinosaurios, que la naturaleza seguirán creciendo los árboles, seguirían creciendo los mares, los continentes, la tierra, las flores y obviamente la manita muscaria, igual que muchas setas. Y para aquellos aficionados también a las setas y a los champiñones, que sepan de micología, la manita muscaria era muy importante para nuestros ancestros y para los, digamos, seres originarios de la tierra. Y esto supieron también adoptarlo y adaptarlo muy bien estas realezas, digamos, estas familias que después se convirtieron en reyes y hoy muchos de ellos y sus descendientes son sus hijos e hijos incluso bastardos, pertenecen a la política y a la religión, lo supieron adoptar muy bien el residente, digamos, terráqueo, de una manera que al haber perdido toda esta tecnología, una de las no creencias, pero de las sabidurías que tenían nuestros primogénitos, digamos, desde el amanecer de los tiempos, era el comunicarse con los espíritus. Porque, como sabéis, los espíritus saben lo pasado, lo presente y lo futuro. Y esto era muy importante no solo para los habitantes originales de la Tierra, sino para nuestros, digamos, ancestros, porque por muy malo que sean los que nos gobiernan hoy, de una manera estamos interrelacionados con ellos. Y digamos que la primera druida, porque esto empezó con el culto matriarcal y después pasó a un culto patriarcal, pero no me voy a meter en ello. El primer culto era muy importante el comunicarse no solo con los espíritus de los ancestros y de sus ancestros y de las personas fallecidas, sino también con espíritus de otros planetas y otras dimensiones y otros universos, porque aquel que tenía la información podría seguir, digamos, curando a la gente, tecnológicamente avanzar, digamos que aquel que tenía el fuego, o que tenía el palo, o que tenía esta sabiduría de cómo controlar a los otros, era muchas veces no por mera casualidad, sino por el contacto con seres de otros planetas y otras dimensiones. Y esto, que me encanta que tengamos a alguien de Cataluña, catalán y de Barcelona, está muy bien tipificado incluso en dos artistas reconocidos mundialmente que supieron muy bien encapsular a nuestros ancestros y este culto a la manita muscaria, como son Salvador Dalí y Gaudí. De hecho, en los templos que muchos relacionan la asociación Gaudí con los masones, y siempre los masones, la gente los trata como si fueran gente mala, igual que los cristianos evangelistas como si los católicos son malísimos, pero todo esto hay que
tomarlo con una lupa y verlo con una lupa, porque hay cosas buenas de todo el mundo, sea de islámico, sea del mundo católico, del cristiano o de los artistas que a veces son tildados como satanistas. Muchos a Dalí dicen que estaba relacionado con la familia Rothschild, con el satanismo, que él tenía en propiedad grimoires. Los grimoires son estos libros de magia, ¿no?, que vienen del francés gramática, porque para comunicarse con los espíritus, esto evolucionó de familias a familias y evolucionó de chamanes a sus hijos y generacionalmente, por lo que al principio, como bien apuntamos en el libro, empezaba con una ingestión de esta manita muscaria que se encontraba en el norte de Europa, en los Urales y en otras partes también de América o Sudamérica, y eso evolucionó después, obviamente, y a otras plantas como la ayahuasca, el peyote y al hachís, la coca, etcétera, porque cualquier planta alucinógena, digamos que produce obviamente una sensación de elevación, de que tu espíritu se puede comunicar y tu mente con otras entidades, no solo las entidades y espíritus de la naturaleza que están alrededor o de tus ancestros o de los fallecidos, sino que también con otras que a veces confundimos con avistamientos ovni. Esto no quiere decir que el típico hippie que se toma marihuana o hachís se ponga a tener un avistamiento ovni, ¿no? No hay que confundir. Pero sí nosotros nos podemos comunicar con espíritus de humanos o no humanos, los extraterrestres, digamos, de una manera, o otras entidades muy, digamos, superiormente avanzadas en el planos astrales, en el planos dimensionales, que están por encima muy de nosotros, también se pueden comunicar con ellas, ¿no? Y esto lo explicamos en el libro también en el apartado de los servicios a la satánica majestad de John Dee y Edward Kelly, comunicándose con entidades que se llaman macrobio, porque usaban a John Dee y a Edward Kelly como un macroscopio, igual que tenemos un microscopio que puede ver bacterias, virus y células de repente, ¿no? Ver todo este mundo microscópico, también se puede ver un mundo macroscópico. Este término de macrobios fue acuñado, de hecho, por el gran escritor del Señor de los Anillos y adaptado por un autor americano que he visto muchas conferencias de él y era mi vecino, que se llama Jordan Maxwell, en Glendale y en Santa Mónica, en Los Ángeles, y que aún vive y es un señor con mucha claridad, increíble oratoria y además con mucha sabiduría. Pero volviendo a lo de Dalí, y que me encanta que tengamos gente de Cataluña y de otras regiones, después me meteré en el tema andaluz también. Dalí tuvo una visión de Satán en Perpiñán. De hecho, lo absorbió como una fuerza y en la estación se tuvo como que arrodillar. Le dio como, recibió toda esta energía. Sabemos, o sabéis todos, aquellos que están escuchando que son de hispanohablantes, que Dalí era un gran, no solo aficionado, pero podríamos decir experto en la esotérica y todo aquello del oculto. Aquellos, si escuchan que son cristianos o católicos, no tienen que relacionar lo oculto con lo satánico. Lo oculto es aquello que está simplemente escondido, simplemente. Y que por cualquier razón, ahora o en el futuro, va a ser, digamos, revelado, simplemente. Y siguiendo con esta visión de Dalí, decía que en Perpiñán fue cuando uno de los ángeles caídos, aquel que se llamaba Lucifer, aterrizó ahí, ¿no? Digamos de una manera. Y, de hecho, él tiene un cuadro en el que en esa visión le vino una fórmula. Y esta fórmula, ahora me parece que es Albert Einstein o otro científico, no sé si es Niels Bohr, que él era amigo de ellos, le enseñó esta fórmula
a uno de estos científicos que estaban trabajando en un proyecto científico, y esta fórmula está en un cuadro de Dalí. De hecho, este cuadro ahora no sé cómo se llama, si es Crac de Loire o algo así, y es un cuadro poco conocido de Dalí, pero aquellos aficionados a Dalí o que le encante Dalí, este cuadro lo puedo describir, que es como una pared con una... Perdón. Si quieres yo lo tengo, ¿eh? Si quieres te puedo presentar si no me equivoco, tengo un libro donde la portada es justamente eso que me estás diciendo. Quería comentaros que queda 3 minutos, que vamos a pasar al siguiente link una vez que se cierre esto. Continúa con. Pues nos vamos a publicidad un poco o lo que sea. Cuando cierre el programa yo cojo el libro y te lo traigo y así lo presento aquí, ¿vale? Porque creo que tengo justo el libro, bueno, la portada de un libro de Dalí donde justamente sale esa fórmula. Perfecto. Es que es muy interesante esa historia, que podemos, después de este pequeño descanso para reconectar nuestro enlace, podríamos hablar más, e incluso porque es España y sobre todo Cataluña es tierra de unos artistas increíbles que yo cuando hablo con mucha gente española no los tienen tanta estima como se tienen fuera, ¿no? Y a veces incluso como veo como una envidia profesional, y yo también soy un poco parcial porque aquí soy muy fan de Dalí, ¿no? Que incluso él produjo un tarot especial, y tiene incluso la carta de la muerte que es fenomenal. Bueno, varias de las cartas basado en el tarot de Rider, pero como digo, él tenía grimoires, estos libros, digamos, mágicos, en los cuales muchos de ellos que adquirió no tenían 50 ni 100 años, sino que tenían incluso 500, 600 años y copias de ellos, y se pasaba muchas noches incluso para buscar inspiración de estos grimoires y libros. O sea, Dalí no solo era un pintor, un artista, o sea, era un artista entre comillas en el sentido de la palabra, y era un genio, o sea, un genio. Era un genio De muchas cosas, cosas. Le gustaba la ciencia, le gustaba todas las artes. O sea, él vendía una imagen, digamos, pública que no tenía que ver nada con su verdadera realidad. Era un gran vendedor de marketing, era un gran comercial. Exacto. Pero eso era la fachada que daba, porque detrás había un genio. Sí. Y es curioso también, hablaremos después de esta pausa, de cómo... Colin, comenta eso de Walt Disney, que es muy interesante, de los vínculos de Dalí que tenía con Walt Disney. Sí, quiero saludar otra vez para aquellos que se han unido ahora y empiezan a escuchar y a ver este vídeo, y quiero también disculparme porque estoy desde Londres y como medio robando la señal de wifi de alguien fuera, y los 3 investigadores que tengo, que los veis en la cámara, ellos están desde casa o desde su oficina, creo, con su ordenador, pero yo aquí fuera no tengo ordenador y es muy difícil poner el teléfono al revés y hablar para el otro lado, ¿no? Por eso no veis mi cara. No es que sea de la FBI ni de la MI5 ni nada, ¿eh? Solo es un problema, bueno, no es un problema tecnológico, es que estoy hablando del iPhone y es un poco, aún estoy intentándolo manejar, estas tecnologías nuevas, que ya estoy viejuno, ¿no? Como decís ahí, ¿no? Bueno, un poco como Batman si eres, ¿eh? No te pases, Moisés, no te pases, yogurín. Estás al principio de la juventud de los 50, ¿no? No, bueno, ya Manuel ya se me fue. Yo dije que era del 70, más tirando para los 40 para abajo, que de cerca de los 50. Vale. No seas como mi mujer. Madre mía. Madre mía. Ya me ponen de Gaudí, ya soy dinosaurico. Pero bueno, no, al contrario. Cuanto más viejo, más sabio. Claro, es como el buen vino. Cuanto más años es más bueno.
Sí, bueno, pero sí, eso lo decimos los que somos feos, ¿no? También tienes razón. Pero después ves a Brad Pitt que casi tiene 50 y dices, joder, ¿cómo no estoy como él? ¿Qué secreto tiene? ¿Qué magia hace? ¿Quién? Como digo, Brad Pitt, ¿no? Ah, sí, claro. Es incluso mayor que nosotros. No, yo por lo menos que yo creo que es mayor, ¿no? Es del 60 y algo, ¿no? Pero bueno, es por poner un ejemplo. No tengo envidia de nadie. Pero, hombre, si Dios no me dio el don de ser guapo. Pero bueno, nos vamos arreglando poco a poco. Pero que como mencionaba Manuel, que estamos buscando el libro, pero al final es que esta es una pintura un poco, digamos... Pues enseño el libro, pero este no es. Me sabe mal porque hay más libros, pero no tengo tiempo literal en este momento de encontrar bueno, cualquiera que yo creo que en España, todo el mundo, que España igual que Italia, los países del sur son todo el mundo muy culturizado y muy educado en estos temas. Dalí es un deber estudiarlo. Aquellos que han entrado ahora en el programa de Juan, les encorajino, les animo a que puedan ir a su biblioteca local o librería, si pueden comprar un libro de Dalí y... una historiografía de Dalí, una biografía, es muy, muy interesante y como he dicho, tiene vínculos con Walt Disney, incluso produciendo cortos para él que al final no se pudieron hacer y incluso participó, si no recuerdo mal, en Fantasia, en Fantasía. Hay imágenes de Dalí y estaba muy interrelacionado con Walt Disney e incluso con la familia Rothschild allá por los años finales de los 68 y 72 y el barón Alexis de Redé fue el que le pidió también, uno de los varones de los Rothschild en Londres, que diseñara unos estrafalarios gorros y incluso partes de atuendos, de vestidos, para una cena muy especial que celebraron los Rothschild. Aquellos que tienen Google y puedan buscar, pueden poner palabras clave como Rothschild 1970 o 72, creo yo, fiesta, party, yo qué sé, Illuminati Rothschild y Dalí, y creo que podrán encontrar en Google esto. Pero sin desviarnos del tema, lo que daba la importancia, y me preguntaba Manuel sobre la manita muscaria, y todas estas, digamos, plantas enteogénicas, no solo la élite usa estas plantas, incluso hoy en día, y digamos, medicinas o drogas similares para comunicarse con estas entidades extradimensionales o ultradimensionales y espíritus extraterrestres y también gente, digamos, extraordinaria de la vida normal, y he puesto el ejemplo de Dalí e incluso de Gaudí, y se ve en no solo la Sagrada Familia, sino también en otras construcciones de Dalí, como el champiñón, la manita muscaria, está representada en muchos lugares de Barcelona por Gaudí, este tipo de seta. Y no es una cosa de que ir a buscar setas por el monte y que representa una temporada de setas y está allí porque los montes catalanes o girondenses o lleidenses es guay de las setas y todo el mundo las coge y se las come o las fríe o las hace al grill. No, es por esto que estoy hablando, que estos dos hombres tenían esta también conexión y a veces no necesariamente tenían que conectar con espíritus malos. Puede con estas drogas enteogénicas o plantas enteogénicas conectar también con otros mundos, digamos, de una manera virtuales, como cuando un niño o un adulto se pone delante del PlayStation a jugar con estos juegos de PlayStation y está en otro mundo. Pues esto sería un poco lo mismo. Y simplemente esto evolucionó, y esto es lo que explicamos un poco en el libro, que se ve en el Alto Egipto, incluso en Sumeria, lo que es Irán, Irak, y por ejemplo los monjes de Irán e Irak
los monjes sumerios, porque había monjes en esta época, llevaban alrededor de su toga una cuerda, y de esta cuerda colgaba una piedra o un cristal. Y por eso mucha gente hoy en día se pregunta por qué los abadeses en la Edad Media, los monjes, y aún incluso hoy aún lo visten, incluso cardenales, llevan esta piedra, esa cuerda atada alrededor de su sotana. Y eso porque en la antigua Sumeria y en Egipto, cuando hacían un círculo mágico y se tomaban estas plantas enteogénicas, entre ellos una específica grupo que se llamaba Nazrabrit, o los nazarenos, que era un conglomerado de lo que era alrededor del Mar Muerto, los esenios, hacían estas, invocaciones también a espíritus, y eso está reflejado no solo en nuestro libro, sino en un libro de un gran arqueólogo que fue el primero que, tradujo imparcialmente los textos del Mar Muerto, de que le llamamos en inglés The Dead Sea Scrolls, y vio que había todo un mundo y una mitología y religión alrededor de estas plantas enteogénicas, que incluso entrelazaban y asociaban a fiestas que hoy en día en la era moderna tenemos y creemos que son cristianas, pero son paganas y son naturistas, como la Navidad, incluso Papá Noel, que lleva el gorro rojo y blanco, está vestido rojo y blanco, igual que los colores de esta planta, relacionadas a ello. Eso lo explicamos en el libro. ¿Qué pasa? Que eso llevaría muchos programas y va a llevar muchos libros, por eso Moisés y yo vamos a hacer casi 10 volúmenes solo de esto. Pero tenemos, en principio, por eso hay gente que nos contacta por email o vía del programa de La Voz del Viento y otros canales de redes sociales, a veces incluso, oye, qué pequeño es el libro. Y digo yo, bueno, el libro tiene 100 y pico páginas cada libro, pero lo hacemos con una intención de ir desgranando simplemente y poco a poco, no solo para aquellos que son avanzados, que ya tienen bastante conocimiento, sino para aquellos también que son principiantes. Entonces, a veces también pueden repasar, lo básico. Entonces, los libros empiezan en un volumen, a veces incluso con temas más avanzados, si no estás en este mundillo, pero se va a ir desgranando y volver otra vez al principio, al origen. De ahí viene la palabra original, la originalidad. No es algo que surge de la inspiración espontánea, sino que viene del origen, ya ha habido un origen. Como decía un filósofo griego, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya viene de nuestros primeros padres. Si creemos que somos originales, tenemos que volver al origen. Porque Dalí es original, porque Gaudí es original, porque ves todas estas construcciones o estos cuadros, porque ellos vuelven al origen, vuelven a todos estos ritos que una vez fueron herméticos fueron cerrados por las escuelas de misterio del Levante, del Medio Oriente, de Sumeria, de Egipto, de Grecia y de los antiguos druidas celtas que residían en Iberia. Incluso explicamos, y os doy también primicia para el tercer volumen, en el cual aparecerá una, incluso versión histórica revisionista de las guerras de Troya, que aunque sé que todo el mundo cree que era en Grecia y que Troya ha sido descubierta en Grecia, no es más, lejano de la realidad. Las guerras de Troya se lucharon entre lo que hoy, es la isla de Gran Bretaña, lo que es hoy Francia y lo que es hoy la península ibérica, España y Portugal. Y era como, los celtas del norte contra los celtas del sur. Y España jugó un papel muy importante. De hecho, todos los nombres estos de las guerras de Troya, de Grecia, etcétera, no es simplemente más que estos
nuestros ancestros de origen, digamos, céltico o celta, aunque es un nombre también mal de utilizar, porque ellos no se llamaban así, eran tribus muy diferentes, tuvieron que emigrar hace mucho tiempo por, digamos, problemas del clima a estos lugares de lo que es Grecia, Siria, Turquía y el Medio Oriente. Y consigo no solo llevar las tradiciones caucásicas y las tradiciones de incluso escritura, por eso nosotros empezamos a escribir de izquierda a derecha, porque de la izquierda, si ves el sol que sale del hemisferio norte, es de donde sale de la izquierda, del este al oeste, y por eso tú cuando vas a Asia o a los países de Medio Oriente escriben al revés, porque el sol es percibido al revés, en un simple hecho como es la escritura. Y estos todos tribus, que no eran tribus bárbaras como las denominan, llevaron no solo consigo escritura, sino filosofía, y muchos incluso de las mitologías, historias griegas, se basan en, digamos, maestros mucho anteriores a Aristóteles, Platón y Sócrates, que se supone eran druidas como Braxas, que le sopló, digamos, de una manera, o le enseñó a esta parte de esta civilización cosas que ya se usaban en el hemisferio norte, en países, digamos, que hoy son occidentales como Francia, España, Escandinavia, la península escandinava, Suecia, Dinamarca y Gran Bretaña. Pero el centro neurálgico, digamos, de estas tribus antiguas, druidismo, que se llama hoy en día, que está tan de moda la música celta y todo esto, y nadie sabe de qué está hablando realmente. Ven 2 gaitas, 3 banjos y 4 arpas y ya se creen que eso es celta. Pero no, tú vas por la calle o te sientas en un pub con irlandés y te das cuenta lo inculto que es y que poco sabe de su mitología, de su historia celta. Cree que la historia empieza en U2, en Bono y en la nadadora campeona del mundo. Es increíble, ¿no? Esto. O en Michael Collins, ¿no? El que le dio el voto a la mujer, en un país que nunca... No. Es muy antiguo. Y también conectamos aquí con un grupo pseudo-masónico que tiene miles de años y que ahora conecto con Andalucía, este link, este vínculo, que es los fenicios. Cada vez que alguien o alguien de la autoridad en un ayuntamiento quiere hacer un pasaje para que pase un tren o un túnel o un desagüe o algo, levantan cosas fenicias, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos fenicios eran, digamos, era un movimiento pseudo-masónico, por ponerlo de una manera, eran como los lugartenientes de estos reyes egipcios, otra vez, de estas dinastías 16, 17 y 18 de Egipto, que residían y tenían sus, digamos, guarniciones, estilo romano, en la parte española, pero originalmente no son originales de lo que hoy es Siria e Israel, o Canaán, que es Can, es la estrella Sirius o la estrella del perro. De ahí tenemos Canarias. No tiene que ver nada con los canarios, con los pájaros. Tiene que ver con los perros y con una estrella y con una casta celta aria que Fernández de Lugo, ya cuando llegó a la isla y bueno, se cargó a la mayoría de los indígenas, observó que eran, digamos que eran de tez blanca, unos de ojos azules, otros de tez blanca, pero con ojos castaños también, pero más parecido a lo que hoy en día denominamos caucásicos. Nada tiene que ver aria con una raza, sino una casta. Era la casta, digamos, de los Ari, de ahí tienes el nombre de Irlanda, de los Ariland, y también eso después evolucionó dentro de los fenicios en los Phoenicians o las de las tierras de fuego, que viene también de Pira o Piros, de ahí viene la pirómano, de ahí tienes pirámide, que son construcciones de fuego, del sol, tiene que ver con construcciones
digamos, de iluminación, y de ahí la palabra Illuminati. Y estos fenicios se consideraban como de pelo rojo o de pelo rubio, y emigraron en un momento de la historia a lo que es los países vikingos. De ahí tienes Viking o Viking. Viking es el rey de los fenicios, el rey, otra vez, o Finland. Entonces hay conexiones con Finlandia, con Escandinavia, con Suecia, con Inglaterra y sobre todo con España, porque España era geopolíticamente muy importante, igual que es importante hoy en día, y estas familias, digamos, saben esta historia que la mayoría de la gente no sabe. La mayoría de la gente de la historia no está contada de esta manera, pero es que llevaría cientos de años a contarla. Pues sí, la verdad es que es muy impactante, la verdad. Este relato tan bueno y tan bien resumido, pues nos cuenta, ¿no?, de que ya nos han ocultado detalles sobre nuestro origen, ¿no?, por qué estamos aquí y todas estas cosas, ¿no? Voy a dar paso a Moisés. Moisés, ¿cómo has visto lo que nos ha contado aquí Colin sobre esto de Irlanda y esa sociedad pseudomasónica, entre otras características? Sí, bueno, dice que ¿cómo lo veo? Sí, ¿cómo lo ves? Sí. Bueno, pues que ellos sin duda tienen, bueno, pues conocimientos que nosotros no tenemos, que no nos lo enseñan en ningún instituto y en ninguna universidad, y que solo a partir de, bueno, de cosas como estas podemos encontrar información sobre ello. Y sí te aseguro que saben mucho más de la historia oculta de lo que nosotros vamos a saber casi con seguridad, a excepción de, bueno, de estas investigaciones que yo creo que son baluarte para que todo el mundo sepa por dónde va todas estas cuestiones. Sí, me gustaría recargar, ya que estamos próximos a la fecha navideña, que bueno, que también está al hilo también de esta gente que tiene este conocimiento, que sería pues la figura de San Nicolás que viene en el libro, y explicamos por qué realmente San Nicolás era Santa Claus. San Nicolás era un obispo de Anatolia, obispo chamán, y utilizaba lo que hemos hablado antes, la manita muscaria. Y entonces realmente explicamos por qué los colores rojo y blanco, que muchos creen que la Coca-Cola fue la que le puso los colores a Santa Claus, y realmente eso no es así. También se vio la figura de San Nicolás como verde y blanco, por aquello del efecto psicotrópico que produce la manita muscaria. Pero esto no es así, y realmente ellos saben por qué Santa Claus o Papá Noel es tal como es, por qué lleva renos, ¿vale? Y por qué tenemos árboles digamos, de Navidad, y la figura de las chimeneas, los calcetines, las botas. Todo esto relacionado con la manita muscaria. No voy a desvelar ya exactamente por qué, pero os aseguro que ellos saben por qué, igual que saben por qué visten de rojo y blanco los obispos, etcétera, en el Vaticano, por qué hay figuras en el Vaticano que representan una manita muscaria. Y entonces todo este conocimiento que ellos tienen y nosotros no, pues evidentemente lo tenemos vetado. Como dice Colin, pues es un conocimiento oculto, que no tiene por qué ser malo, porque ellos sí lo tienen y saben por qué, saben para qué utilizar la manita muscaria. Bueno, y esto pues sin duda es parte de la historia oculta, ¿no? Entonces, ya que nos acercamos un poquito a la fecha de Navidad, pues, oye, pues la explicación de la existencia de Papá Noel tiene un significado también oculto, y que yo creo que merece la pena saber el porqué para saber qué está celebrando, ¿no? Bueno, hay quien dice que bueno, oye, no, si no la figura de Jesús fue verdad o fue mentira, tal.
y celebran la Navidad. Yo hay veces también que digo en forma de broma que como también en el 25 de diciembre convergen un montón de dioses anteriores a Jesús, como por ejemplo Horus, ¿no? Entre otros. Incluso se dice también que la figura de Buda, etcétera, todos nacieron ese 25 de diciembre. Bueno, pues hay que celebrarlo bien porque nacieron, Sí. por ejemplo. Sí, por ejemplo, es interesante, por ejemplo, que eso que has comentado lo voy a añadir, por ejemplo, que es que a mí me asombra, ¿no? De a dónde vengo, que es de los Países Bajos, que el Sinterklaas, que es el Santa Claus este que hemos nombrado, cuenta la leyenda que viene de España, ¿no? Y en la canción pone España y ole ole, y en Holanda también lo hacen igual, ¿no? Y también, por ejemplo, que empieza de Turquía, Holanda y luego para España. O sea, eso es lo que siempre nos han vendido, ¿no? Entonces realmente esto sí que me gustaría analizarlo en un próximo programa, porque sé que esto es muy extenso y, por ejemplo, quería pasar a ver si nos da tiempo, ¿no?, al tema de las sociedades secretas y las casas reales que tienen conexiones con los nazis. Pero perdona, Juan, Sí. para esto, para llegar a las casas reales, te tienes que meter en la piel de ellos y cómo piensan, incluso cómo celebran y qué piensan cuando celebran, incluso un mero transición para nosotros que es la Navidad, que a algunos les gustará más o menos, a algunos les parecerá muy cristiano por la cultura judío-cristiana que tienen todos los países del occidente, incluido los anglosajones y los latinos, España entre ellos. Pero fíjate, el mero hecho de poner, por ejemplo, los regalos normalmente lazados en rojo debajo del árbol, porque debajo de los árboles crecen estas setas. Porque poner, y esto es lo que describimos en el primer volumen, estos calzones, ¿no? Estas medias al lado del fuego, dices tú, pero ¿esto por qué es? Porque hace mucho frío y Santa Claus va a venir, se va a poner los calzones, ¿no? Estos, ¿no? No, esto tiene miles de años y tiene su significado. Porque estos calzones, estas calzas largas, en una antigüedad, hablando otra vez de la manita tú no se debe consumir directamente de la tierra, puede ser incluso hasta venenosa, a veces se llama incluso matamoscas. Y lo que hacían muchos de estos chamanes en estepas de los Urales, por ejemplo, en Rusia, y el que dio a popularizar esto fue el concilio de Nicea, San Nicolás. De hecho, mi nombre, Colin, viene de Nicolás. Es un diminutivo de Nico. Interesante. Bueno. Interesante, no, la verdad. Una introspección aquí. Pausa. La verdad. Pero lo que te comentaba, se ponía, los chamanes lo traían por las casas en sacos y esto se tiene que dejar al lado del fuego para que se seque, porque antes tenían fuegos, no tenían calefacción, no tenían aire acondicionado, y eso se dejaba cerca de las hogueras para que estas setas se secaran, y lo mejor que ponerlas dentro de algo o cerca de algo caliente para que se seque, digamos, más rápido, igual que hacemos pues el salmón ahumado, etcétera, etcétera. Y de hecho, el máximo depredador de esta planta, la manita muscaria, es el ciervo. Y esto está también relacionado con muchas fuentes en Europa, que siempre hay un niño haciendo pipí. Es una estatua de un niño y el agua sale por su pene, ¿no? Dice todo el mundo, ¿y qué es esto? Oh, vaya, la virginalidad, el agua saliendo de un niño virgen. No. Incluso en el Medio Oeste, en el Medio Oriente, se sabía ya de hace muy antaño y se hacían muchos ungüentos, y no solo del pipí del ciervo, que el ciervo que comía esta planta, y cuando hacía pipí, los chamanes recogían este pipí para hacer ungüentos para, digamos que un estilo urinoterapia de hoy en día, ¿no? Y hasta en las cremas de quemados tenemos orina, es muy importante, es buena para el acné, tal. Hay gente,
para muchas cosas. No soy un experto en esto, solo estoy entrelazándolo con lo de la manita muscaria y las fiestas que vamos a tener dentro de poco, para que la gente tenga otra perspectiva. Aunque mucha gente que oirá esto pensará que es una locura esto que digo yo. Pero esto es de hace muchos miles de años, como estoy exponiendo, desgranando poco a poco, y Moisés también lo ha puesto en el libro, en castellano, aunque es un tema que ha ocupado sino cientos, miles de libros. Esto, en el mundo anglosajón hay autores, como he mencionado antes, John Allegro, un arqueólogo que dedicó toda su vida al tema de la manita muscaria y las religiones, en los 1940 y 50, cuando se encontraron los escritos del Mar Muerto, que eran 3 arqueólogos, y curiosamente los otros 2 eran católicos, uno polaco, otro italiano, y Allegro era el único que era, aunque no era católico, era cristiano bautista, el único que lo trataba de una manera científica el tema, y por eso digamos que esto siempre se ha escondido y desechado, y hay partes por ahí de los escritos del Mar Muerto pululando que aún incluso no se han traducido, porque han sido escondidos por la Iglesia, y tienen cosas muy interesantes de, ya lo sabemos todos, ¿no?, de los gnósticos, y si Jesús tenía una mujer y que tenía hermanos, y todo esto, toda la mitología esta. Pero para ir cerrando un poco, porque yo me voy a tener que ir, y dejar buen sabor de boca y resumir un poco todo esto, le aconsejo a la gente que hoy he hablado, lo poco, y perdona que nos he dejado mucho tiempo a Manu, a Moisés, bueno, porque Moisés ya les dejó mucho tiempo, la voz del viento. Es la voz del viento. Bueno, adelante. Pero que vean la película Destino, que es un cortometraje de Walt Disney con la colaboración de Dalí, Destino, y que me parece que Destino fue disponible en la película Fantasia o Fantasía, que todo el mundo conocerá, con incluso esas músicas prohibidas de Rusia, que se prohibieron incluso esas músicas de Stravinsky, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, y que las, digamos de una manera, y esto podemos haber largo entendido de música también, la robó el mundo occidental cuando hubo ese, digamos, división entre Rusia y el mundo occidental en la Segunda Guerra Mundial y después con la perestroika. Otra cosa que mencioné es Perpiñán, si la gente puede ver y buscar Perpiñán, que Dalí creía que Perpiñán era el centro del universo, y era donde empezó el movimiento catalán hace miles de años, no el otro día, ni en 1812, ni con el Reino de Aragón, sino que empezó hace miles de años ahí el movimiento catalán. O sea, Dalí era el más independentista, digamos, si lo ponemos de una manera, en su mente, pero el más ciudadano del mundo que puedas encontrar, ¿no? Es difícil, pero era así. Él amaba no solo Cataluña, sino esas partes también de Francia que él decía que eran de origen catalán, es de Occitania, Perpiñán, Languedoc, eso. Y también mencioné Ian Fleming, y ver este vínculo que no se menciona mucho. Siempre hablan de Ian Fleming y de las cosas que tenía en común con la reina y que era espía, pero no ya estos detalles que estamos dando y damos en el segundo y tercer libro y tercer volumen, y ver todas las películas, por lo menos una lista de ellas que tiene Christopher Lee, que era su primo. Y Christopher Lee, igual que Ian Fleming, lucharon en la Segunda Guerra Mundial y son, digamos, como una especie de hijos bastardos de esta nobleza. O sea que los están usando también a sus familias en el campo de batalla. Y lo interesante es que Christopher Lee, la película que se debe ver es The Devil Rides Out. Y es como se tradujo en español, La novia del diablo o la esposa maldita. Y ahí se ve perfectamente, epitomiza y encapsula lo que hoy hemos explicado un poco, no solo de la manita muscaria, sino la invocación de estos espíritus para obtener información y cómo funcionan todas estas ceremonias y rituales mágicos y también de control mental que usa este nuevo orden mundial
que no es nada nuevo, es el viejo orden, pero con otra cara, y ver una lista de todas las películas, solo una lista, y observar qué películas tiene Christopher Lee, desde participación en James Bond, curioso, y que su primo sea el escritor, desde participación en música, desde participación en las Guerras de las Galaxias, desde participación como actor en las películas de vampiros y en películas como de celtas o del Señor de los Anillos. Él no escoge al azar las películas o la película que le pagan 10 millones, no. Está escogiendo películas que él sabe interpretar, porque al final el actor interpreta algo que el guionista o el director le dice que interprete. Y si uno está familiarizado con eso, qué mejor cosa. Y también ver un poco que la gente busque las navidades y cómo está relacionado con la micología y todas estas tribus que he hablado, con el culto a Saturno y el culto al sol, el culto solar, como hablaba Moisés, y también bien sabe Manuel, la Saturnalia o Natalis Solis Invita, de ahí viene Natal, también en catalán y en mallorquí y en otras regiones también, como portuguesa o gallegas, o Nadal, ¿no? Es del Natalis Solis Invicta de los romanos, que era un culto saturnino, y había una fiesta también por esto, donde ponían pinos en sus casas, y este pino también tiene una representación sexual, porque el acto sexual es muy importante y se usa mucho en los círculos masónicos y círculos ocultos, para usarse como fuerza o energía para invocar a ciertas entidades o seres. Sí. Y con esto os voy a dejar, Juan, Moisés y Manu, porque me tengo que ir. Una sola pregunta, y perdona... Dispara. Espera que vamos Claro. a tiempo, Manu. ¿Qué tiene que ver lo de Cataluña con Languedoc y con los cátaros? Esta pregunta está cargada por el diablo. Pero los cátaros, podemos hablar, yo creo que esto va a haber que emplazarlo. Dejo un poco un sabor de boca. Los cátaros y las cruzadas albigenses y Cataluña, obviamente, está ahí, ya se lo digo. La gente también tiene que investigar un poco, no le voy a decir todo como una comida del microondas, que ya viene preparada, ¿entiendes? Sí. Y tú, Manuel, esto ya lo sabes, además, me la estás preguntando porque sabes Para que lo que hay ahí. Para que ataras un poco el tema y lo dejáramos para otra entrevista, porque además es muy interesante hablar con vosotros dos. O sea, que esto ha quedado muy cortito y la verdad es que se ha quedado muy corto, la verdad. Sí, para Juan, cortísimo. Y para Manuel, más largo, yo creo. Sobre todo que no despierta a su madre. Sí, bueno, me ha sabido mal por eso, pero el próximo día seguro que estoy preparado y os traigo la fotografía, Mañana por la mañana te va a hacer un bacon con huevos en la pared, va a ser un Picasso más que un Dalí. Seguramente. Por despertarla, pobrecita. De todas maneras, como tienes que despedirte, decirte que muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Quedáis emplazados los dos para próximos programas, porque la verdad que sois un pozo de conocimiento los dos. Y bueno, que ha sido un encanto, a nosotros nos ha encantado y estoy seguro que a la audiencia le encantará igual. Totalmente. Lo mismo digo, Colin, vamos muy justos de tiempo, darte las gracias. No, ya. Estamos justo para la pausa y os voy a dejar a seguir a vosotros porque tampoco quiero ser maleducado, pero como tengo poco tiempo ahora, me tengo que despedir a todos y les deseo buenas noches, buena suerte y como decimos aquí en inglés, justo detrás de las líneas enemigas. Good night, good luck. Buena nit, buenas noches. Gabón, buenas noites. Gracias. Bye bye. Thank you very much. You're welcome. Bye, Juan. Thank you. Moisés, Manu, la fuerte esté con vosotros, campeones. Gracias. Igualmente. Y bueno, ya está saliendo Colin. Yo creo que vamos a dar por finalizado el programa. Moisés, también darte las gracias por haber estado aquí. También te vamos a llamar para hacer una entrevista individualmente. Y nada, lo dicho. También gracias y también gracias a Manuel. Gracias a todos. Saludos a todos.
Muchas Ha gracias. sido un placer estar con vosotros, de verdad. Muchas gracias. Lo mismo digo. Les pueden encontrar en La Voz del Viento y también en Facebook también. Y ya pondremos los enlaces en la descripción. Bueno, Perdón, amigos. Juan, Sí. da los títulos de los libros para que así la gente también se anime y compre. Sí, los títulos de los libros, Moisés, eran Illuminatis, ¿no? Serie Illuminatis volumen 1 y volumen 2. Sí, exactamente. Series Illuminati, lo podéis buscar en Amazon, en lulu.com, por ejemplo, y ahí lo encontráis. Series Illuminati. Vale. Lo dicho, también gracias Manuel, vamos justos de tiempo. Y lo dicho, nos vemos en próximos programas. Saludos, todos los enlaces en descripción. Gracias.